Buenas noches, profesora. Soy el alumno de Denis Álvaro Moreno Ticahuanca, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad, como integrante del Grupo 7, expondremos y vamos a reflexionar sobre el impacto económico en el régimen dictatorial del Perú en el siglo XX, focalizándonos en el gobierno de Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1979 y el gobierno de Alberto Fujimori de 1990 al 2000. Nuestra intención es abordar la complejidad económica de estos periodos, reflexionando sobre cómo se ha moldeado la historia y la percepción contemporánea del país. La historia del Perú en el siglo XX se encuentra marcada por eventos políticos y económicos que han dejado una huella indeleble en la sociedad. En este ensayo hemos explorado elementos económicos del régimen dictatorial, destacándonos tanto sus similitudes como sus divergencias. En el trasfondo de esta investigación y análisis se citó en la hipótesis de que a pesar de las diferencias ideológicas de los regímenes dictatoriales, se han podido generar impactos económicos similares, caracterizados por la intervención estatal, la concentración de poderes económicos y la desigualdad social. Iniciando con las preguntas, ¿qué postura asumió el equipo? Bueno, la postura que hemos tomado y que vamos a analizar es sobre los expresidentes, tanto Juan Velasco Alvarado como Alberto Fujimori, quienes realizaron cambios significativos en la economía del país. Uno de los políticos, quien es Juan Velasco Alvarado, que usaba una política estadística que provocó el endeudamiento y la inflación del país. En cambio, el expresidente Alberto Fujimori, con su política de libre mercado, el mercado internacional y empresarial, logró estabilizar, digamos, la economía en ese momento del país. Aunque, como todos vimos a nivel nacional o todos sabemos, por actos de corrupción, tanto del mismo expresidente Alberto Fujimori como de su entorno, hubo un gran descuido de la sociedad y del Estado, el cual se ve relativo que el desfavorecimiento a los pobres, que eran los más perjudicados. En el desarrollo de nuestro ensayo, hemos consultado a diversos autores cuyas contribuciones han enriquecido y respaldado nuestro análisis de los regímenes dictatoriales en el Perú del siglo XX. Estos autores provienen de distintos campos académicos y ofrecen perspectivas complementarias que contribuyen a una comprensión más amplia de los temas abordados. Como primer punto, tenemos al editor Carlos Contreras, que en su compendio Historia Económica del Perú, publicado en el año 2020, nos ha proporcionado una visión detallada del contexto histórico y económico de la época, centrándonos en la relación entre la Gran Depresión y el reformismo militar en el Perú. Su trabajo ha sido esencial, pues, para comprender los desafíos económicos previos al gobierno de Velasco y cómo estos han contribuido en las decisiones económicas durante su mandato. En otro punto tenemos a Miguel Ángel González, que en su libro Perú, Autoritarismo y Democracia, publicado en el 2018, ha abordado un tema desde la perspectiva del autoritarismo y la democracia en América Andina, centrándose específicamente en el Perú de Fujimori. Su trabajo ha proporcionado valiosos, valiosos temas sobre las dinámicas políticas y económicas durante el gobierno de Fujimori, permitiéndonos entender mejor la relación entre el autoritarismo y el desarrollo económico. Y por último tenemos al autor Juan Martín Sánchez, que en su obra La Revolución Peruana, Ideología,
y práctica política de un gobierno militar de 1968 al 1975, publicado en el 2002, en la que se ha centrado en la Revolución Peruana y la práctica política de un gobierno militar, que ha arrojado luz sobre el periodo de Velasco. Su análisis ha detallado de la ideología y las decisiones políticas durante ese tiempo. Ha sido fundamental para contextualizar las políticas económicas de Velasco y entender las motivaciones detrás de sus reformas. Estos autores, como hemos podido apreciar en los detalles de cada autor, nos ha proporcionado evidencias documentadas y análisis críticos que respaldan y contextualizan nuestra afirmación sobre las políticas económicas de Velasco y Fujimori. Al integrar estas fuentes, hemos logrado una presentación equilibrada y respaldada por evidencia, permitiendo a nuestros lectores obtener una comprensión más profunda de los eventos y su impacto económico en el Perú del siglo XX. No. Continuando con la pregunta, ¿qué cambios identificamos sobre el tema desarrollado en el ensayo en la actualidad? Bueno, actualmente tenemos cierta estabilidad económica y social, ¿no? Ya que en años pasados o en el año donde se puede decir de estos dos presidentes no fue tan estable, ya que no tenemos una inflación tan significativa y la sociedad está en paz relativamente correspondiente a lo que es el terrorismo. En los años de Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori se vivió mucha zozobra lo que es sobre el terrorismo. En cambio, hoy en día ya tienen otro tipo de pensamiento y están entrando por el lado político, como se ha visto en los partidos izquierdistas. Por eso la zozobra del terrorismo ya quedó en el pasado. Por otro lado, contamos con pocas empresas nacionales, ya que en la Constitución del año 93 el Estado pasó de ser promotor de inversiones y no participar directamente en la economía, a ser simplemente consumidores, teniendo las materias primas acá en el Perú. Lamentablemente ese es el cambio radical que ha pasado en la actualidad del país. Buenas noches, soy el estudiante Jaylen Fuente Vázquez. Continuando con la exposición, voy a dar respuesta a la siguiente pregunta, que es: ¿qué permanencias identificamos sobre el tema desarrollado en nuestro ensayo en la actualidad? Nosotros, después de hacer el ensayo, hemos llegado a la conclusión de que muchas cosas aún permanecen. Por ejemplo, si bien es cierto, el Perú tiene pocas empresas estatales, todavía se observa de que, como en el tiempo de Velasco, las empresas nacionalizadas o estatales estaban manejadas por personas que muchas veces estaban en los puestos por favores políticos o personas que no necesariamente eran técnicas. Igualmente ahora, por ejemplo, vemos que en Petroperú y en Sedapal se ve algunos temas de incapacidad porque hay personas que no merecen estar o no están capacitadas para comandar estas empresas. Tanto así es que, por ejemplo, en Sedapal también descubrimos de que, con un artículo, de que los puestos de las personas que trabajan en Sedapal son heredables, ¿no? Que tienen se puede decir que hay una asociación de trabajadores que lograron hacer de que sus puestos los puedan heredar a sus hijos, y eso nos parece que está mal porque pensamos que hay muchas personas que no necesariamente sus padres han trabajado y que se capacitan para poder ganar esos puestos. Eso por ese lado. Por el otro lado, que es un poco más el lado de Fujimori, que llevó a cabo sus políticas más cuestión de privatizar. También vemos que muchas empresas que se privatizaron en su gobierno siguen haciendo trabajos deficientes, ¿no? En resumen, la conclusión a la que nosotros llegamos es que en la comparativa de esos dos gobiernos, vemos que llegamos a la conclusión de que los dos gobiernos manejaron a su manera. Si bien es cierto,
con el expresidente Velasco se inició un poco la inflación, lo que después conllevó a la hiperinflación con Alan García. Fujimori, si bien es cierto al inicio, logró estabilizar la economía con las políticas ahora mal llamadas neoliberales, ¿no? Porque la misma palabra lo dice, neoliberal es libertad nueva, o sea, por lo que yo tengo entendido, la libertad existe o no existe, pero fue tildada a esas políticas que en su momento fueron las únicas que se podían hacer para establecer o estabilizar la economía del país. Si bien es cierto fueron muy buenas al inicio, lo que se volvió el país en lo siguiente, en la corrupción y todo lo que conocemos, también hizo mucho daño al país. Lo que nosotros, a la conclusión que llegamos es que en realidad para un país, más que guiarnos de los políticos, nosotros tenemos que tener más conciencia y también participar y no ignorar nuestra historia, ¿no? Porque nosotros como estudiantes y como personas debemos aprender, por ejemplo, de ahora del material que la universidad nos ha brindado, estar enterado más de cómo ha pasado la historia del Perú y participar y tratar de cambiar las cosas para bien, tanto personalmente y para nuestro entorno. Eso es lo que hemos aprendido y la conclusión que hemos llegado en el ensayo y también a lo largo del curso. Muchas gracias.